Episodio 10. ¿Soñamos con nuestra propia muerte? Candy nos hablará sobre los sueños premonitorios. ¿Son presagios o advertencias? Candy Delgado nos contará cómo a través de algunos relatos de sueños, personas han soñado con su propia muerte o la muerte de sus seres queridos. Desde que nacemos tenemos una sola certeza, y es que algún día no sabemos cuándo, cómo ni dónde vamos a morir. Pero, ¿y si la muerte es una idea que solo existe en nuestra mente? Bienvenidos a Vivir Eternamente, un podcast sobre la muerte, con Candy Delgado y Catalina Plata. Mi Candy, ¿uno puede soñar su propia muerte? Sí, siempre les he comentado que el plano espiritual es el mismo plano de los sueños y es posible que Dios lo prepare a uno para cuando va a abandonar definitivamente el cuerpo. Aquí hay que hacer muchas diferencias, ¿verdad? Porque la gente comenzaría, si hay una muerte violenta y la persona habla de un accidente, estarían hablando de un sueño premonitorio. Eso sería una situación que se podría dar. Generalmente hay confusión porque la persona así no soñara con un accidente, sino que soñara algo diferente, pero que no entendió o no cree entender o interpretar ese mensaje de lógica. Por intuición, la persona parece que se preparara o el espíritu se preparara para lo que viene más adelante. A lo mejor las personas se asustan pensando, no, qué horrible soñar uno con la muerte. No, en este plano físico sí, porque estamos aferrados a todo lo material, pero en el plano espiritual, que el espíritu conoce dónde puede llegar o cómo es de lindo, cómo se sienten un espíritu en el otro plano cerca de la luz, pues le parece maravilloso. Es contradictorio lo que sentimos en el plano espiritual a lo que sentimos en el plano físico, porque en el plano físico estamos aferrados a este plano y a no morir nunca, porque es lo que quisiéramos, ¿no? Vivir eternamente. Sí, y lo que no saben es que sí, un espíritu vive eternamente. Nosotros vivimos eternamente. Que cambiemos de cuerpo, sí, pero el espíritu vive eternamente. Esto me crea una pregunta más, salir un poquito del tema. Tenía otra pregunta para hacerte, pero acabas de decir algo que me deja pensando y es, nosotros vivimos eternamente, pero cada vez que vamos pasando de una vida a otra, van cambiando las personalidades, pero la esencia del espíritu no cambia. No es que cambien las personalidades, la esencia del espíritu es única. Puede ser mejor, porque cuando uno regresa con todo el propósito de ser mejor, de hacer méritos para cuando regresemos de nuevo estar como más cerca de la luz de Dios. Pero puede pasar que el espíritu regrese y en vez de mejorar empeore y se aleje de esa luz cuando regrese. Cada vez que uno viene a un nuevo cuerpo, viene con el propósito de ser mejor. Pero hay espíritus que regresan y no consiguen el propósito o se cansan o en este cuerpo consideran que había cosas más importantes, se aferran más a lo físico. De pronto, por decirle, pues voy a hablar un poquito fuerte, un espíritu que viene de vidas anteriores en que de pronto estaba dedicado a la espiritualidad, su vida anterior era monja de clausura. Y llegó acá y comienza a crecer y las tentaciones, ¿se acuerdan cuando le decía lo difícil que es cumplir ese propósito? Las tentaciones son, por ejemplo, tener talento para ser una bailarina y comienza por ser bailarina exótica y eso termina en prostitución. Eso puede pasar y si la vida anterior que tuvo o las anteriores donde pues era más bien un espíritu que estaba dedicado a la contemplación, a los místicos, algo de eso que le quedó la va a ayudar a salir o simplemente puede pasar que dicen baje uno un escalón más en vez de subirlo. Es parte como de las pruebas un poco. Sí, claro, es que fíjense que explicamos mucho eso de los bebés cuando se regresan, ¿no? Que sí, alcanzan a vislumbrar las pruebas que van a vivir, la cantidad de dificultades que uno va a tener, porque generalmente si uno regresa para ser mejor, no se la van a poner fácil. Cuando ya por X o Y motivo es el momento de partir y uno lo sueña la noche anterior, ¿qué te han contado? O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia de las personas que te cuentan un sueño y tú dices, uy, se va a morir? Y no necesariamente por una enfermedad, sino
por cualquier tipo de motivo, uno presiente, ya sea por malas decisiones. ¿Sabes cuáles son las personas que a veces tienen una muerte bonita y parece increíble? Las personas con enfermedades terminales. ¿Por qué? Porque tienen todo el tiempo para prepararse, están advertidas. Son esas personas que el médico le dice, no, pues te quedan 3 meses, te quedan 5 meses. Es factible que a lo mejor duren 6 meses, pero esa persona se prepara y comienza a hablar con toda su familia, a dejar las cosas en orden. Mira, es casi un privilegio, ¿se dan cuenta? Y cualquiera diría, no, porque eso es un castigo, porque Dios le mandó un cáncer. En estos días estuve viendo un video de una niña como de 5 años. La niña sabía que se iba a ir. Estaba el papá y la mamá, hija única, una niña preciosa, y lo lindo era lo que le decía a los papás. Abrió los ojitos y me dijo, ¿todavía estoy aquí? Sí, el papá le dijo, sí, todavía estás aquí. Sí, pero allá es lindo, ya estoy preparada para irme. Eso a cualquiera pues se le parte el corazón, pero esa tranquilidad, ese rostro como lleno de luz, yo quedé tan impactada porque eso es un video real de la niña, o sea, hablaba ya no como una niña de 5 años, sino como el espíritu ese que simplemente habitó poco ese cuerpo. Ella estaba consolando a sus padres, dándole tranquilidad, diciéndole que ella se sentía feliz, que ya había visto dónde iba a llegar, que era hermoso y que ella iba a ver a Dios. No, ¿para qué me extendería? Pero aquí estoy y pues se me encharcan los ojos porque yo dije, Dios mío, de verdad, qué espíritu tan lindo ese. A lo mejor pues no se sintió con el valor de vivir lo que le tocaba en ese cuerpo y decidió que era la hora de regresar y se sentía feliz porque iba a regresar al plano espiritual, Kat. Por allá está mejor que por acá, por lo visto. Sí, mire que hay personas que han descrito el plano espiritual que han tenido y que Dios les ha mostrado. El plano espiritual los llamamos los seres humanos cielo e infierno, ¿no? Le mostró cómo era el cielo y esa persona me decía, y allí donde estábamos había espíritus que tienen cuerpo, que están vivos y decían que ellos querían morir para estar acá. Era impresionante la descripción. Cuando esa persona me escribió y me contó todo eso, yo dije, Dios le dio la oportunidad de que aprendiera y de que viera, y que era el momento de él, si quería corregir, porque no llevaba una vida muy buena, una vida llena de errores. Es como esa advertencia que yo creo que esa es una oportunidad que le da Dios a uno. Yo siempre digo, la gente le tiene miedo a las pesadillas, son advertencias, y si son advertencias es porque uno puede prevenir, si no, ¿para qué lo advierten a uno? Por ejemplo, una persona sueña estos sueños premonitorios de los que nos dices, donde ya está como presintiendo que se va a ir. ¿Uno puede cambiar el curso sabiendo que eso va a suceder? De pronto no tomar ese avión, no encontrarse con esa persona. Sí, pero es que eso lo decide el espíritu, Cata. El espíritu en el plano se da cuenta que puede ser el momento de partir. Entonces, así como se despierta y comienza a decir, uy, no, fue un sueño tremendo, un sueño heavy. Un sueño heavy, o sea, fuerte, sí. Un sueño muy se heavy. levanta, ahí es donde yo le digo a las personas, comienzan a asociar lo que vieron en el sueño con lo que está sucediendo en el día, con lo que tiene que hacer. Y es como cuando una persona de pronto dice, no, la verdad no sé, no me siento bien, hay algo me dice que no debo viajar. ¿Y qué pasa? Que la persona dice, ay no, porque este es un caso real, ¿no? Es que yo vivo en Armenia y tengo que llegar hasta el aeropuerto de Pereira para poder coger pues un avión a Bogotá. Y decidió que no sabía qué iba a hacer, pero que no se sentía bien como para viajar. El carro donde tenía que viajar se fue a un precipicio. Entonces el espíritu sabía lo que iba a pasar. El espíritu decidió, no es el momento. Yo creo que todavía puedo quedarme un tiempo más para poder alcanzar de verdad los méritos que necesito. Todavía tengo una oportunidad. Pero si te das cuenta, cuando Dios nos habla del libre albedrío, de verdad que es libre albedrío, hasta el momento que decidimos morir. Por eso te decía que era un privilegio las personas con enfermedades terminales, porque ese sufrimiento los ayuda a hacer las cosas mejor, a perdonar, hace mérito con esa enfermedad, porque es un sufrimiento muy fuerte. Pero entonces, a ver si te entiendo. Una persona sueña días anteriores a su muerte con esa muerte, o meses inclusive, o eso es algo así como de ya se va acercando la fecha, entonces ya empieza a soñar con eso. Lo primero que tienen que recordar es que un espíritu
como les decía y les explicaba antes, es el que decide cuándo regresar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando comienza a ver que se le está llegando el momento, que de pronto puede ser una muerte, por ejemplo, violenta, o puede ser una muerte porque simplemente le dio un infarto, ¿verdad? ¿O un accidente? Sí, un accidente. Por ejemplo, los jóvenes que se han ido porque los atracaron por el robo de una bicicleta. Tenemos que hablar con las cosas que pasan realmente. O tanta gente que falleció con el COVID, por ejemplo. Exacto. Pero aquí lo importante es, no fue una sola noche lo que soñaron. Desde noches anteriores o un mes anterior, lo primero que tienen que saber es que en el plano espiritual no existe el tiempo. Mientras aquí contamos los segundos, los minutos, los días, los años, los meses, en el plano espiritual es un eterno presente. Entonces, ¿qué pasa? Que se pueden ver muchas cosas, inclusive del futuro, y es como si fuera un presente. ¿Qué sucede cuando la persona noche tras noche comienza a preparar el espíritu para regresar? Generalmente esa persona se levanta y está muy tranquila y comienza, les pongo un ejemplo, ay no, pero es que yo tengo unas ganas de ver a mis tíos, tengo ya 2 años que no los veo, no, yo voy a viajar a Bucaramanga, voy a pasarme unos días, ya la paso rico, fue donde los tíos los visitó, lo pasó bueno, regresa y dice, no, pues yo no sé para qué tengo este carro trae problemas, lo voy a vender. ¿Y qué vas a hacer con el dinero? No, se lo quiero dar a mi ahijada. ¿Pero cómo? ¿Te vas a quedar sin carro? No, pues más adelante compro uno nuevo y lo pago por cuota, pero esto sí, yo no voy a necesitar ese dinero ahora, yo se lo voy a dar a mi ahijada. De pronto como a los 10 días, no he visitado a mis hermanos, y va donde los hermanos y llama a los amigos. ¿Y qué pasa? Que por decir ese fin de semana se accidentó y murió. Y comienzan la gente en el funeral a decir, ay, ¿cuándo la viste? No, pues yo la vi en la semana pasada, no sé. Tenía como 3 años y se le dio por llamarme y decir que fuéramos a tomar un café. Los tíos también. Y comienza la gente en el funeral a decir, pero es que hizo una cantidad de cosas, es que se despidió de todo el mundo, es que mira, dejó asegurada parte de la educación de la ahijada. Y se dan cuenta que el espíritu se preparó para abandonar lo físico. Es de no creer, pero esto que les estoy diciendo, que es un ejemplo real, les puedo contar muchísimos de esos ejemplos. Por eso vuelvo e insisto, una persona que tiene una enfermedad terminal es una privilegiada. ¿Por qué? Porque sabe a ciencia cierta y se prepara totalmente, y los que están en el entorno le hacen la vida más tranquila. También se proponen perdonarlos o pedirles perdón, lo que no hacen con una persona que tú ves que está con una salud perfecta. No se te ocurre que le puede pasar algo. De allí es que yo les digo que uno nunca debe salir de su casa disgustado con su familia. Y eso creo te que iba a decir. jamás, Me has enseñado, sí. jamás debe salir uno disgustado a hacer una vuelta con la familia. Y creo que en mi libro, en los mensajes de los sueños, pongo un ejemplo que pasó cuando yo era muy niña, y creo que lo logra recordar Cata, y es en el colegio cuando estaba en 4º de primaria, estudiaba sí. con monjas. Estábamos en clase cuando llegó la hermana prefecta a buscar a una de las niñas del salón, se la llevaron y pues no regresó. En ese momento sonó lo que llamamos nosotros la campana para el recreo, o el timbre ahora. Sí. Salimos y yo pues no sé qué tenía que hacer en rectoría y vi a la niña llorando. Pues dejó unos días de ir, cuando regresó siempre estaba con una depresión muy grande, me acerqué a ella y lloró y me contó, me decía que el papá ese día, cuando ella iba a salir, ella no quería ir al colegio. Ella dijo que estaba enferma, que le dolía el estómago, pero el papá dijo, ¿usted seguro es que no ha hecho la tarea? Pues se va. La niña, dolida y con rabia, le dijo que lo odiaba, que no lo quería ver, que ojalá se muriera, todo lo que dice un niño que tiene rabia. Entonces, imagínense que la niña se entere que su papá murió en un accidente ese día. Entonces ella me decía que ella no podía seguir viviendo con ese dolor, y le comencé a explicar lo que era un espíritu, ¿no? Para una niña como esa tendríamos que como 9 años, que yo le decía que el papá estaba ahí presente, que el papá la estaba viendo, que el papá la quería, que el papá la entendía. Fue un poquito difícil que ella se convenciera de que eso era una realidad. Lo bonito fue cuando ella sintió al papá y sintió que la abrazaba. Fue muy bonito eso, porque es cuando
ella entendió que lo que había dicho, pues lo dijo por rabia, pero que ella quería a su papá y que su papá la adoraba a ella y que quería lo mejor para ella. Eso me sucedió como a los 10 años. ¿Y tú veías al papá, el espíritu del papá lo veías La sentía porque imagínate los que mueren así, de muerte violenta, son los que sí, mejor dicho, están más despistados, son los espíritus que no saben dónde están, qué pasó, por qué estoy aquí y por qué no me escuchan y por qué no me ven, y son los que más se esmeran en hablar y no entienden nada, no entienden qué hace la gente, por ejemplo, en un cajón y tratan de decirle yo no estoy ahí, es lo primero que dicen, aquí estoy, ¿por qué están viéndome allá? Ese no soy yo. Por último, hay algo que todavía no me queda claro. Tú dices que el espíritu es el que tiene clarísimo cuándo se quiere regresar, o sea... No, es el que decide cuándo regresar. Ah, decide, no es que lo tenga Es claro. que claro, no, lo decide, es como lo que te explicaba, o sea, ven en el plano espiritual que pueden partir, que tienen esa oportunidad de partir y deciden. Voy a aprovechar esta oportunidad y es como, por ejemplo, la persona le dice, mira, no puedes ir a tal parte, no puedes ir, por ejemplo, un muchacho que le dicen, no, la mamá, no vas a ir a la discoteca. Este es un caso real también. No, pero ¿por qué? Si es que van mis amigos, si es que todo el mundo allá, mejor dicho, ya se preparó y es el parche y es todo esto. Y la mamá le rogó, le imploró, le dijo, pero decidió. Por supuesto, se armó una balacera ahí que ni siquiera tenía que ver con él y él fue el que falleció. Como hay personas que por ejemplo, yo conozco, y esto acá fue un familiar que tuvo un accidente, no tenía que ir, estuvo en el accidente, le hicieron levantamiento de cadáver, lo llevaron en Villavicencio, le pusieron la etiqueta, el cuñado, o sea, un primo, se fue, lo fue a buscar y le sintió que todavía tenía latidos, se lo trajo para acá, para Bogotá, y vivió 30 años más. Ahí me haces pensar en una situación más compleja todavía, y es esas personas que, como tú lo cuentas con esta historia, están clínicamente muertos, en coma, desahuciados, y ocurre un milagro y se salvan. Yo tengo un ejemplo clarísimo, una hermana. Mi hermana hace como 12 o 13 años se le explotó un aneurisma. A mí me avisaron, yo tomé avión para Barranquilla esa noche, le pedí a la Virgen tanto, recé toda la noche y el doctor salió de la operación y dijo que bueno, que él tenía fe de que de pronto pues las cosas iban a estar mejor de lo que pensábamos, que generalmente cuando hay esos derrames de sangre en el cerebro no caminan, no hablan. Pues no me van a creer, mi hermana, ella pudo caminar, hablar y todo. Hace 3 años cayó en coma, 45 días con otro aneurisma, sobrevivió. Wow. Y pues todas mis hermanas le dicen, es que a ti te devuelven porque todavía hay muchas cosas que tienes que hacer. Y es que ha sido una hermana difícil y pues yo creo que sí, en verdad Dios le da una oportunidad cada día. Ahora mismo tiene una válvula con un catéter que le sale del cerebro al estómago para que no se le llene de agua y ella teje, ella habla y yo creo que sí, que la devuelven porque tiene oportunidad acá de cambiar muchas cosas. Claro que decir la devuelven es contradictorio con decir el espíritu. A raíz de eso, ¿cuándo? A raíz de eso siempre yo creo que yo les he contado también pues no voy a decir nombre, pero también un familiar y él pues sí, él le dio cáncer en un pulmón, lo operaron. Nosotros pues por la forma en que yo les explico qué es lo que pasa, pues la gente dirá, pero ¿cómo cogen eso de burla? No, pero dicen porque es que esto lo hicieron como una especie de chiste, ¿no? Que cuando estaba muriendo y que él se vio en el túnel, que Dios le preguntó que si quería regresar a la tierra y que él decía que para no ver a la esposa, quiero la luz. Más o menos los espíritus cuando se dan cuenta dicen, no, yo voy a estar mejor allá. Y es lo que explico cuando digo, por Dios, no sea egoísta, esa persona estaba sufriendo mucho, el cuerpo ya no le servía a ese espíritu, ya no tiene dolor, por eso se sienten tan felices. Hay una cosa que es clarísima, cuando sueñan con ellos, están muy elegantes, dicen que se sienten bien, generalmente están vestidos de blanco, todo el mundo le pregunta y si lo vi, estaba vestido de blanco, uy, pero estaba más joven. Y estaba como elegante, bien vestido, ¿te das cuenta? Sí. Lo que tratan de demostrar con una imagen física de estoy bien,
Porque es que los seres humanos acá en este plano todo lo comparamos con lo que vemos, tocamos, como Santo Tomás, ¿no? Ver para creer. En el episodio de fin de temporada de Vivir Eternamente, un podcast sobre la muerte, hablaremos de varios temas, entre otros, el espíritu de un suicida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram @vivireternamente_pd, en nuestro canal de YouTube, Vivir Eternamente el podcast, y puedes escribirnos a nuestro correo electrónico si tienes alguna sugerencia sobre un tema que podamos tocar en la próxima temporada, vivireternamentePodcast@gmail.com.